Hay historias que desafían toda lógica, relatos que emergen de las profundidades del océano tan extraños que parecen pertenecer más al mundo de las pesadillas que al nuestro. Esta es una de esas historias. Enero de 2016, en la inmensidad azul del Océano Pacífico, a unas 40 millas de la costa de Filipinas. La tripulación del yate de regatas LMAX Exchange se encontraba en plena competición de vuelta al mundo cuando avistaron algo a la deriva. Un pequeño velero blanco, solitario, con el mástil roto, meciéndose violentamente en las olas como un hueso blanqueado por el sol. No respondía a las llamadas de radio. No había señales de vida en la cubierta. Era, a todas luces, un barco fantasma. La curiosidad y el protocolo marítimo los obligaron a acercarse. Al abordar el velero, llamado Sayo, el silencio era sepulcral. En el interior de la cabina todo estaba desordenado. Álbumes de fotos empapados, ropa y latas de comida esparcidas por el suelo. Era la crónica de un abandono o de una lucha final contra una tormenta. Uno de los tripulantes bajó con cautela a la cabina principal. Y entonces lo vio. Sentado en la mesa de navegación, como si estuviera a punto de hacer una última anotación en su diario, había un hombre. Su cuerpo inclinado sobre la mesa estaba perfectamente conservado, su piel gris y endurecida por la sal y el viento. No era un cadáver reciente, era una momia, una macabra escultura creada por el propio océano, congelada en el tiempo en sus últimos momentos de vida. ¿Quién era este hombre? ¿Y qué horror había ocurrido a bordo del Sayo para dejarlo así? Un capitán eterno en un barco a la deriva. Un descubrimiento tan macabro es solo el comienzo de un misterio mucho más profundo. Si quieres respuestas, suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte ningún capítulo de La Marea Oscura. El cuerpo momificado contaba una historia de tiempo y soledad. Los expertos, que lo analizaron más tarde, explicarían el fenómeno. Los vientos secos y constantes del océano, el aire cargado de sal y el calor del sol, habían actuado como un embalsamador natural, deshidratando el cuerpo rápidamente y evitando la descomposición. Era una perfecta y macabra obra de la naturaleza. La posición del cuerpo era la de un hombre en su último acto de deber, inclinado sobre los equipos de navegación, con una mano extendida hacia el teléfono de la radio, como si en su último aliento hubiera intentado lanzar una llamada de auxilio que nunca llegó a emitirse. ¿Qué lo mató? ¿Fue la misma tormenta que partió su mástil? ¿Un acto de violencia en alta mar? ¿O simplemente su corazón se rindió en medio de la soledad del océano? En ese momento, para los hombres que lo encontraron, no había respuestas. Solo un respeto silencioso por la escena. Documentaron el hallazgo, pero eran competidores en una regata de vuelta al mundo. Tomaron una decisión que, más tarde, añadiría otra capa de extrañeza al misterio. Tras informar a las autoridades por radio, dejaron el velero y a su capitán momificado a la deriva, tal y como lo habían encontrado, y continuaron con su carrera. El barco fantasma y su eterno capitán fueron abandonados una vez más a la soledad del Pacífico. Durante casi un mes, el velero Sayo continuó su viaje póstumo. Invisible para los satélites, ignorado por los buques mercantes, se convirtió en un verdadero fantasma, una leyenda susurrada entre los tripulantes del LMAX Exchange, pero desconocida para el resto del mundo. El océano lo arrastró a lo largo de casi 1000 millas náuticas, empujado por corrientes que solo él conocía. ¿Cuántos barcos pasaron cerca sin verlo? ¿Cuántas noches de luna llena iluminaron su cubierta vacía? El capitán momificado permanecía en su puesto, un vigía silencioso en un viaje sin destino.
La decisión de la tripulación de la regata de dejar el barco a la deriva puede parecer extraña, pero en la inmensidad del océano, las prioridades son diferentes. Su deber era informar, y lo hicieron. La responsabilidad del rescate recaía en las guardias costeras, que por razones de jurisdicción o por la inmensa dificultad de localizar un pequeño velero en medio del Pacífico, no actuaron de inmediato. Y así, el misterio se profundizó con cada día que pasaba. El barco, que ya era una tumba, se estaba convirtiendo también en una cápsula del tiempo, llevando consigo la última historia de su capitán a través de uno de los lugares más remotos del planeta. El mundo seguía girando, ajeno al drama silencioso que flotaba a la deriva, esperando ser descubierto una vez más. Y ese segundo descubrimiento no tardaría en llegar, esta vez, de la mano de quienes mejor conocen los secretos del mar. Un mes después del primer hallazgo, a finales de febrero de 2016, un grupo de pescadores filipinos faenaba en las aguas del mar de Filipinas cuando vieron el mismo velero blanco con el mástil roto. A diferencia de los regatistas, ellos no estaban de paso. Se acercaron intrigados por el estado de abandono de la embarcación. Al subir a bordo encontraron la misma escena de caos y soledad. Y en la cabina hicieron el mismo descubrimiento macabro. Pero su reacción fue diferente. Remolcaron el Sayo hasta la costa de Barobo. Y en ese momento, el misterio dejó de ser un secreto del océano para convertirse en una noticia mundial. Las imágenes del capitán momificado, sentado en su mesa de navegación, dieron la vuelta al planeta. La historia del barco fantasma explotó en los medios. Y con la atención del mundo puesta en él, el enigma comenzó a revelar sus secretos. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. La policía forense, al examinar los documentos y los álbumes de fotos empapados que había a bordo, finalmente le puso un nombre a la momia. No era un marinero anónimo. Se llamaba Manfred Fritz Bajorat, un aventurero alemán de 59 años. Y al descubrir su identidad, la investigación ya no trataba sobre un barco fantasma, sino sobre la trágica historia de un hombre. El misterio del barco fantasma se había transformado en un drama humano. Manfred Fritz Bajorat no era un desconocido. Durante casi 20 años, él y su esposa, Claudia, habían vivido el sueño de muchos. Dejaron Alemania para navegar por el mundo a bordo del Sayo. No eran millonarios, eran una pareja normal que había decidido cambiar una vida convencional por la libertad del océano. Las fotografías encontradas a bordo contaban su historia. Imágenes de ellos sonriendo en puertos exóticos, celebrando cumpleaños en la cubierta, viviendo una vida de aventuras juntos. El velero no era solo un barco, era su hogar, el testigo de su amor y de su pasión por el mar. Navegaron por el Mediterráneo, cruzaron el Atlántico, exploraron el Caribe. Eran un equipo, dos almas unidas por el horizonte. Pero en 2008, después de casi 2 décadas de vida nómada, algo se rompió. La pareja se separó. Claudia, cansada de la vida en el mar, decidió quedarse en la isla de Martinica. Manfred, incapaz de abandonar el océano, el único hogar que realmente conocía, decidió seguir navegando, pero esta vez, por primera vez en mucho tiempo, lo haría solo. Su compañera de vida y de viaje ya no estaba a su lado. El sueño que habían construido juntos ahora tenía un vacío imposible de llenar. Manfred y el Sayo continuaron su viaje, pero el alma de la expedición se había quedado en tierra. La soledad de Manfred se convirtió en una herida profunda 2 años después, en 2010. Recibió la noticia que terminaría de romperlo. Claudia, el amor de su vida, había muerto de cáncer en Martinica. El ancla que aún lo conectaba con el mundo se había soltado para siempre. A partir de ese momento, Manfred se convirtió en un verdadero fantasma, mucho antes de que su cuerpo se momificara.
Se sumergió en una profunda tristeza, navegando sin rumbo fijo, un alma en pena en la inmensidad del océano. En el barco los investigadores encontraron un desgarrador testimonio de su dolor, una nota, una especie de carta o poema que Manfred había escrito a su esposa fallecida. En ella, recordaba los 30 años que habían pasado juntos y describía cómo su amor había sido más fuerte que cualquier temor a la muerte. Terminaba con una frase que resonaría como un epitafio: «Que tu alma encuentre la paz». «Tú, Manfred». Era el lamento de un hombre que había perdido su norte. Sin su esposa, el océano dejó de ser un camino de libertad para convertirse en un exilio autoimpuesto. El mundo ya no tenía nada que ofrecerle. Su único refugio, su única compañía, era el mismo mar que ahora se convertiría en su tumba. El misterio de su muerte comenzaba a tener un contexto, uno teñido por la más profunda de las tristezas. Tras la muerte de Claudia, los rastros de Manfred Fritz Bajorat se vuelven escasos y confusos. Se sabe que continuó navegando, pero sus comunicaciones se hicieron esporádicas. Se convirtió en una leyenda silenciosa en los puertos que visitaba, un hombre solitario que rara vez socializaba, siempre absorto en sus propios pensamientos y recuerdos. El último contacto confirmado con él fue en 2009, cuando se encontró con otro navegante en Mallorca. Después de eso, su rastro se desvanece en el azul del horizonte. Durante 7 largos años, nadie supo nada de él. Su familia en Alemania perdió todo contacto. ¿Qué hizo durante todo ese tiempo? ¿Qué rutas tomó? ¿Qué tormentas enfrentó? Es un agujero negro en su historia. Se presume que continuó haciendo lo único que le daba sentido a su vida: navegar. Es probable que cruzara el Atlántico, pasara por el Canal de Panamá y se adentrara en el vasto Pacífico, quizás en un último y melancólico peregrinaje por los lugares que había visitado con su esposa. Estaba solo, completamente solo, en el escenario más grande y solitario del planeta. Un hombre, un barco y el peso de un amor perdido. Era un viaje sin destino, una lenta deriva hacia el final. Un final que llegaría de forma súbita, dejándolo como el único testigo de sus últimos momentos. Con la identidad y la historia de Manfred reveladas, la autopsia trajo la pieza final del rompecabezas. No hubo violencia. No hubo asesinato. La causa de la muerte fue un infarto agudo de miocardio, un ataque al corazón fulminante. Con esta información podemos reconstruir sus últimos y dramáticos momentos. Manfred estaba navegando solo, probablemente a cientos de millas de cualquier tierra, cuando una tormenta repentina lo sorprendió. La fuerza del viento partió el mástil del sayo, dejando el barco ingobernable y a la deriva. El estrés extremo de la situación, la lucha por intentar controlar el velero destrozado en medio de un mar furioso, fue demasiado para su corazón. En medio del caos, sintió el dolor agudo en el pecho. Sabía que estaba sufriendo un ataque. En un último y desesperado intento por sobrevivir, se abrió paso hasta la cabina, se sentó en su mesa de navegación y agarró el teléfono de la radio. Su intención era lanzar una llamada de Mayday, un grito de auxilio al mundo. Pero el tiempo se le agotó. Murió allí mismo, con la mano extendida hacia el único aparato que podía conectarlo con la ayuda. Una ayuda que nunca llegaría. Su cuerpo se desplomó sobre la mesa, y el sayo, ahora sin capitán, comenzó su largo e increíble viaje como un barco fantasma a través del océano. La transformación de Manfred en una momia no fue un milagro ni una maldición, sino una extraordinaria coincidencia de factores naturales. Tras su muerte, el velero a la deriva se convirtió en un perfecto laboratorio de momificación. Los vientos constantes y secos del océano
que entraban por las aberturas de la cabina, comenzaron a deshidratar su cuerpo a un ritmo acelerado. El aire, cargado con la sal del mar, actuó como un poderoso conservante, inhibiendo el crecimiento de las bacterias responsables de la descomposición. El calor del sol tropical que golpeaba la cabina durante el día aceleró aún más el proceso. Fue una tormenta perfecta de condiciones que, en lugar de destruir el cuerpo, lo preservó de una manera que ha fascinado a los científicos. Mientras tanto, el Sayo, empujado por las corrientes oceánicas, navegó sin rumbo durante años. Es posible que haya cruzado gran parte del Pacífico, un viaje silencioso de miles de millas, pasando desapercibido en la inmensidad del agua. El océano, que había sido el hogar de Manfred durante más de 20 años, se negó a reclamar su cuerpo. En lugar de eso, lo protegió, lo conservó y finalmente lo devolvió al mundo, no como un cadáver, sino como un testimonio macabro y silencioso de su última y solitaria travesía. La ciencia podía explicar el cómo, pero la historia de Manfred iba más allá de la lógica. Al final, la historia de Manfred Fritz Bajorat no es la de un barco fantasma, sino la de un amor que ni el tiempo ni la muerte pudieron borrar. Fue un hombre que eligió el océano como su mundo, y cuando perdió a la persona que le daba sentido a ese mundo, se dejó llevar por él hasta su último aliento. Murió solo, sí, pero murió en su hogar, el Sayo, rodeado por el único compañero que le quedaba, el mar. Su cuerpo momificado, más que una imagen de terror, es un retrato trágico de la devoción y la soledad. Es la historia de un hombre que navegó hasta el fin del mundo, y cuando no encontró nada allí, siguió navegando. Quizás, en su último momento, al extender la mano hacia la radio, no solo buscaba ayuda. Quizás buscaba una última conexión, una última palabra antes de reunirse con el recuerdo de su amada Claudia. El océano, finalmente, le concedió un tipo de eternidad, transformándolo en una de sus leyendas más extrañas y conmovedoras. Un hombre que se convirtió en parte del mar de la forma más literal y macabra posible. Un eterno navegante en la marea oscura. La soledad del océano guarda historias que superan cualquier ficción. Si el viaje de Manfred te impactó, deja en los comentarios qué crees que sintió en sus últimos momentos. No olvides darle me gusta y compartir este increíble caso. Sigue explorando los archivos del océano.